Familia Achiotti, bienvenidos una vez más a su canal. Hoy vamos a preparar unos fideos con pollo y verduras al estilo chino. De pronto ya hayan visto esta receta, la hayan comprado. Bueno, vamos a hacer una versión casera, una versión sencilla, una versión deliciosa. Y lo primero que vamos a necesitar va a ser media pechuga. Voy a hacer para que alcance como para unas 3 a 4 porciones, entonces utilizo media pechuga. Y luego le agregamos una cucharada de salsa de soya. Como la salsa de soya ya es salada, no necesitamos sal, pero sí un poco de pimienta. Y si quieren, utilicen otras especias. Yo voy a agregar un poquito de tomillo. Mezclamos muy bien y luego vamos a llevar a la nevera como por una media hora o hasta una hora. Ahora yo voy a usar fideos de arroz. Los fideos de arroz necesitan hidratarse. Tú les pones agua fría por 20 minutos. Y luego vacías el agua fría y le pones agua tibia por unos 10 minutos más en remojo. Así se prepara. Si ustedes van a utilizar fideos normales, lo que les aconsejo es que lo dejen 2 minutos antes de la cocción sugerida en el paquete. Miren, así es la cantidad que vamos a utilizar, de unos 100 a 150 gramos. Ahora vamos a cortar media zanahoria o el equivalente a unos 70 gramos. Cortamos láminas bien delgaditas y luego vamos a cortar bastoncitos súper delgados, tal cual como te estoy mostrando. Al final vamos a obtener pues unos bastoncitos bien delgaditos y luego vamos a hacer lo mismo con un tercio de brócoli. Voy a partir cada arbolito como en 4 porciones para facilitar la cocción. Retiramos el brócoli y luego vamos a continuar con estos guisantes verdes. Algunas personas le llaman guisantes o vainitas de arveja. Esto va a ser opcional, si no las tienes no te preocupes, las vas a cortar en diagonal y luego vamos a utilizar, como siempre en cada receta china, un cebollino, cebolla larga, cortamos en diagonal también y reservamos, señores. Si quieres puedes agregarle incluso hasta 2 ramas de cebolla o cebollines, que le van a dar muchísimo sabor. Luego vamos a cortar un ajo, lo vamos a picar bien pequeñito, y los brotes chinos, los brotes de soja o raíces chinas que no pueden faltar, alrededor de unos 80 a 100 gramos o cantidad a su gusto. Salsa soya, evidentemente, un poco de pimienta y un ingrediente maravilloso que es el jengibre, un trocito de jengibre cortado en laminitas. Empezamos la cocción, un poco de aceite de oliva en una sartén precalentada a fuego alto. Y lo vamos a dejar por la primera cara unos 5 minutos, fuego medio alto. Luego le damos la vuelta y vamos a repetir el proceso a una temperatura media o alta. 5 minutos, señores, vayan dándole vueltas, estén chequeando que no les vaya a quemar. Una vez esté el pollo, lo que vamos a hacer es retirarlo y vamos a poner otro poco de aceite de oliva. Integramos primero el ajo y vamos a poner inmediatamente la zanahoria. Vamos a dejarla como por unos 5 minutos a fuego medio alto. Súper importante que le vayan dando vueltas para que no se les vaya a quemar. Luego lo apartan a una esquina y vamos a integrar el brócoli. Traten de ubicarlo muy bien en la sartén. Lo van a dejar por 5 minutos a fuego medio. Van a ir dándole vueltas con mucho cuidado. Y mientras tanto voy a mostrarles un ingrediente que no habíamos utilizado y que es súper importante. Col china estoy usando yo. Ustedes pueden utilizar repollo, es igual, lo van a cortar así en trozos grandes. Un cuarto va a ser más que suficiente. Una vez lo tengan allí, reservamos y vamos a darle vuelta a los brócolis. Es muy importante que ustedes lo dejen no tan cocido, por favor, para que no le perdamos todo el valor nutricional que tienen las verduras. Luego integramos el jengibre, la cebolla larga o cebollín y el repollo o la col china, lo que tú estés utilizando. A partir de este momento no vamos a dejar de mezclar, vamos a estar chequeando. Fuego medio alto, agregamos los guisantes o las vainitas y una cucharada de ajonjolí o sésamo. Si no lo tienes, no te preocupes, no lo agregues, pero a mí me parece que le da un sabor delicioso. Mezclamos muy bien, dejamos a que se calienten un poco las semillas. Vamos integrando, como se pueden dar cuenta, tanto la col china como las vainitas o los guisantes empiezan a perder un poco su dureza y se empiezan a cocinar
en este punto agregamos 3 cucharadas de salsa de soya. Yo estoy usando una salsa de soya que es light y luego voy a agregar media cucharada. Miren, ahí tengo una cucharada de vinagre de manzana. Yo solo voy a utilizar media. Si no tienes vinagre de manzana, utiliza vinagre normal. Integramos la pechuga y vamos mezclando. Acá en este punto va a empezar a adquirir muchísimo sabor. La pechuga también va a aportar su sabor, las verduras también. Y un ingrediente que, bueno, yo les sugiero que agreguen muy poquito, pero ustedes pueden agregar a su gusto. Una cucharada o una cucharadita de miel, no más de esas, señores, porque recuerden que necesitamos también cosas sanas. Así que bueno, mezclamos y luego vamos a agregar los brotes de soja o las raíces chinas, como le conocen en algunos países. Vamos a mezclar esto, la verdad está muy rápido, unos 2 minutos va a ser más que suficiente. Y vamos a agregar después los fideos de arroz. En mi caso, si usted está utilizando cualquier tipo de espagueti, pues va a utilizar ese. Lo vamos a agregar y lo vamos a mezclar con mucho cuidado. En este punto agrego 2 cucharadas de soja o de soya adicional. Recuerden que la cantidad de soya también depende de su gusto. Por favor, tengan mucho cuidado que no les vaya a quedar salado. Vayan probando, si les hace falta un poco más agreguen. En mi caso fueron 5 más que suficiente. Mezclamos con mucho cuidado de no romper los fideos. Esto va a ser adicional como unos 3 minutos más y listo, señores. Así de fácil hemos hecho este delicioso plato. Les aseguro que les va a encantar. Si les ha gustado esta receta, pues yo los invito a que se suscriban y activen la campanita en la función de todos. Y también a que me regalen un like, súper importante para nosotros cada like. Y mis corazones, yo espero que ustedes repliquen esta receta en casa. Es una receta que nos gusta demasiado, que estoy seguro que les va a gustar a ustedes también. Una receta casera. Pueden sustituir de pronto el pollo por carne, por camarones, queda delicioso también. Háganlo en casa, envíenme fotos, compártanlo en familia. Y recuerden compartir la receta con sus amigos, con sus familiares, para que lleguen a más personas. Por favor, no se vayan sin dejar su like. Es súper importante para nosotros. Al final siempre tenemos todos los ingredientes y cantidades usados, al igual que en la caja de descripción. Y te espero por mis redes sociales. Te espero en Instagram y Facebook. Un beso, chao.